Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, Eso. Frecuencia Inclusiva. Hoy en un episodio especial, muy especial. ¿Por qué? Porque hoy día es 8 de marzo. Y porque somos especiales. Y también porque somos especiales. El 8 de marzo es un Día Internacional de la Mujer. Es una fecha de lucha, reflexión y para eso... Reivindicación. También. Para eso tengo a mis compañeros favoritos, Francisca y Felipe. Me presento, yo soy Fernanda, no es la voz habitual que escuchan, es Felipe, pero quiero que hoy día participe más en esta conversación. ¿Por qué? Porque me gusta escucharte. Ya dije, son mis compañeros favoritos. Sí, somos los 3F. Los 3F. Es como el 27F, un mal ejemplo. No. No, porque hay que mencionar acá algunas características de Lavandero Felipe. Lavandero Felipe tiene cierta experticia en las temáticas de género y nos va a apoyar, digamos, en este capítulo. Nos va a insumar, digamos, con algunos conceptos, con algunos datos. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia y también con este enfoque de género que es necesario incorporar en todo, en la vida diaria, en el ámbito público, privado, etcétera. Para que no nos regalen rosas, por favor, el día. Y partamos al tiro, Fran, ¿o no? Sí. ¿Tú crees que ser mujer con discapacidad es una doble barrera? O sea, ser mujer ya es una barrera, aun cuando nos tildan como de la feminazi, pero ya ser mujer, digamos, es dificultoso. Es dificultoso porque es un trabajo, digamos, que no tiene horario, tiene una multiplicidad de tareas no remuneradas y también invisibilizadas. La misma maternidad, el costo, digamos, que tienen en nuestro cuerpo, en el ámbito laboral, social también, y con discapacidad, una mujer con discapacidad, a eso súmale otro punto más, es más dificultoso, es más dificultoso, es difícil ser mujer. Tal vez no es muy esperanzador el mensaje. Para nada. Pero Martín, estoy acá. Seguimos en la búsqueda de Martín. No lo encontramos. Hoy en este especial seguimos en la búsqueda. Oye, sí, bueno, como para partir, quizás también es bueno ir iluminando la conversación con algunos datos que son relevantes, ¿no? Y que a partir del último estudio nacional de la discapacidad, ¿cierto? El DISC 3, ¿cierto? Nosotros podemos ver ahí que existe una diferencia, una brecha de género respecto de la prevalencia de la discapacidad en hombres y mujeres en nuestro país. En Chile, de acuerdo a los datos de la DISC 3, hay un 17,6% de la población adulta que estaría en una de situación 18 años y más. De 18 años y más, ¿cierto? Que estaría en situación de discapacidad, ¿vale? Pero cuando nosotros hacemos una distinción por sexo, ¿cierto? Al observar esta cifra, nos damos cuenta que en el caso de las mujeres, este porcentaje alcanza al 21,9%. Y en el caso de los hombres, al 13,1%. Entonces, hay ahí cerca de 10 puntos, ¿cierto?, de distancia entre la prevalencia de la discapacidad en hombres y mujeres, ¿no? Lo que supone ahí una brecha que podemos ver también que se expresa en otros ámbitos, ¿no? Y que también, cuando observamos la discapacidad, la vemos representada. Eso nos tiene que llamar la atención. Porque es que también a nivel social, ¿cierto?, existen ciertas características, ¿cierto?, que hacen que las mujeres experiencien una discapacidad en mayor medida que los hombres. Y, como hemos dicho, y quiero ser un poco majadero al respecto, ¿cierto?, pensando que la discapacidad se relaciona siempre con las condiciones del entorno, podemos decir entonces que existen ciertas características del entorno, del contexto laboral, medioambiental, social, político, económico, etcétera, que van configurando la emergencia de mayores barreras para las mujeres, ¿cierto? Y que
limitan su participación, ¿cierto?, en la vida social. Entonces, nuevamente, acá, ¿cierto?, vemos la existencia de esta brecha, ¿cierto?, que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Oye, Felipe, se relacionará también, o sea, yo creo que tiene cierto impacto en que las mujeres también son más longevas, por lo tanto viven con la discapacidad, no sufren, no padecen, sino que viven con la discapacidad por mayor tiempo más que los hombres, digamos. ¿Tendrá eso algún tipo de impacto? Sí, pues yo creo que sí. Bueno, y los datos así un poco lo demuestran, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro país está atravesando por un proceso de envejecimiento súper acelerado, ¿cierto? Al igual que Cuba, al igual que Cuba, Uruguay. Uruguay, ¿cierto? Pero Chile es uno de los países de la región que está más, que ha vivido este proceso, ¿cierto?, de manera mucho más acelerada, y nosotros nos encontramos en un estadio de envejecimiento bien avanzado, ¿no? Nuestra transición demográfica, ¿cierto?, ha sido bastante rápida, a diferencia de otros países que la han tenido más a lo largo de, no sé, pues, todo el siglo XX. En Chile esto se ha visto más en los últimos 30, 40 años, ¿no? Dicho eso, también esto se relaciona con la esperanza de vida, ¿no? Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida tanto al nacer como en la medida en que van creciendo, ¿no? Las mujeres van, a la medida que vamos observando grupos etarios de mayor edad, ¿cierto?, se va profundizando, ¿cierto?, esta mayor longevidad de las mujeres respecto de los hombres. Y toda vez que existe una relación que podríamos decir hay entre la discapacidad y el envejecimiento, uno puede suponer, ¿cierto?, y sacar como conclusión que, dado que hay más mujeres longevas, ¿cierto?, más mujeres mayores, hay también una mayor prevalencia de la discapacidad por esa razón, ¿no? De hecho, si uno analiza, ¿cierto?, la estructura de cómo se distribuye, ¿cierto?, la discapacidad en los distintos cohortes etarios, cuál es la prevalencia que existe ahí, ¿cierto? En las edades avanzadas se dispara, ¿cierto?, la prevalencia de la discapacidad en las mujeres. Pero, ojo también con eso, si bien se dispara, nosotros podemos observar que en todos los cohortes de edad hay una mayor prevalencia de la discapacidad en las mujeres que en los hombres. Entonces, Sí. si bien es cierto, está este impacto del envejecimiento, ¿cierto?, es algo que se observa en cada uno de los grupos de edad. Y ahí hay otro elemento que uno también puede considerar, que además es la discapacidad severa la que va marcando mayormente la diferencia. La discapacidad leve o moderada, de acuerdo a lo que indican los datos de la ENDISC, se mantiene más o menos estable entre ambos sexos. Sin embargo, es la discapacidad severa donde se observa esta mayor como diferencia, esta mayor brecha entre los hombres y las mujeres, lo que nos lleva también a pensar, y en eso creo que también el gobierno ha ido desarrollando algunas medidas al respecto, en cómo es que vamos configurando también los sistemas de cuidado para las personas con discapacidad, para las personas dependientes, entendiendo que a su vez son las mujeres las que realizan en mayor medida, ¿cierto?, Sí. si no casi en su totalidad, Más del 90%. las labores de cuidado en nuestra sociedad. No remuneradas. Entonces, en la mayoría de los casos, no remuneradas. Entonces, ahí se va configurando una situación que es como polifónica, podríamos decir, ¿no?, a la que hay que prestar atención a distintos elementos que van complejizando, se podría decir, esta temática, y que tenemos que tener como respuestas que respondan, ¿cierto?, a esas complejidades, porque no es algo que sea tan sencillo de solucionar. Sí, yo creo que ahí, como tal vez, digamos, el factor cultural, si empezamos como a desmenuzar por qué la mujer, por ser mujer, se le asigna este rol, digamos, de cuidadora. Hace un tiempo atrás hice un diplomado internacional que me tocó analizar la política pública de discapacidad de Colombia. Y había un capítulo ahí bien interesante con respecto al rol de las cuidadoras. Y se relacionaba en realidad como el origen de esto, porque lo relacionaban como con la Virgen María, con algo más bien como religioso.
y que es la misma figura, digamos, y porque como este instinto maternal, ¿cierto? Que uno debiese tener por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. O sea, se enferma algún pariente y es como naturalmente y obligatoriamente la invitación es que la mujer sea quien lo cuide. O sea, no está ni siquiera la alternativa del hombre. El hombre trabaja. Nosotras no. Nosotras sí trabajamos, pero tenemos que, como tenemos parece esta capacidad de caminar, masticar chicle y contestar el teléfono al mismo tiempo, se suma esta multiplicidad de tareas, que se hace más complejo también en la medida que tú lo señalas, ¿cierto? De tener mayor esperanza de vida, pero que tampoco se relaciona con la calidad de vida, con el bienestar que pueda tener. No sé si hay estudios al respecto de eso, pero también es interesante, digamos, mencionarlo, que por eso también es tan difícil. Sí, ahí hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la importancia que también se le da en nuestros contextos socioculturales latinoamericanos y también latinos, podríamos decir, como del Mediterráneo, ¿no? Que es la relevancia que tiene y el rol central que tienen las familias y las comunidades en el cuidado de los otros, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos comparamos con países más nórdicos y qué sé yo, donde efectivamente hay como es más desprendida la gente, se podría decir. Menos hijos también. Claro, y es más institucional, ¿no? Claro. Y es se que da, hay un sistema de protección social. Pero se da también una configuración cultural que permite, posibilita eso, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, hablemos de nuestro contexto más cercano, ¿cierto? Yo me siento más nórdica. Es la familia es la familia la que cuida, fundamentalmente, claro. ¿no? Y eso también tiene que de alguna manera graficarse en la política pública, tiene que reconocerse ese rol central que tienen las familias y las comunidades en brindar los cuidados a quienes así lo requieren. Entonces, y ahí, nuevamente, las mujeres, ¿cierto? Adquieren un rol central, ¿cierto? En ello, ¿no? Porque no solo es que exista esta carga a las mujeres, sino que también hay que reconocer y valorar que las mujeres saben también cuidar mejor al resto, ¿no? Por disposiciones culturales, etcétera, etcétera. Pero hay que aprovechar. No sé, yo ahí tengo diferencias pero espérate, es que hay que aprovechar también, ¿cierto? Ese bagaje cultural, ¿no? Entonces, lo importante es darle el valor, ¿cierto? Social que tiene el cuidado, ¿cierto? En términos de prestigio, ¿cierto? Etcétera, y que permita que eso sea valorado y también que tenga una retribución económica, ¿no? No solamente se trata de hacer más corresponsables a los hombres, ¿cierto?, en las labores de cuidado, sino que también de valorar aquello que las mujeres han estado desarrollando históricamente, ¿cierto?, y que lo han hecho bien, la verdad. Entonces, creo que eso también es una vuelta de tuerca que hay que darle al sí, pero también hay que considerar que eso conlleva, digamos, un costo. Exacto, ¿no? Sí, de relegamiento, digamos, profesional, personal, o sea, estoy súper de acuerdo. El cuidado es de 24 horas. Sí, estoy súper de acuerdo con ello, pero a lo que voy es que esto no puede significar una desvalorización de las labores de cuidado. No, claro. A eso es lo que quiero apuntar. No, hay que ser, al contrario, una resignificación. Exacto, que tiene que ser resignificado, valorado socialmente, reconocida esta labor que bien han hecho las mujeres en el cuidado de todos nosotros, ¿cierto? De la sociedad, y no despreciarlo por contrapartida, ¿no? Yo creo claro. que es algo que se tiene que valorar profundamente. Y me cuelgo de esto para tocar un par de temas que también es interesante abordar también en este capítulo especial, ¿cierto? Que además allá del cuidado también existen otros ámbitos donde también podemos observar brechas, ¿no? En relación a mujeres y discapacidad, específicamente en lo que estamos hablando. Quiero referirme brevemente, por ejemplo, a la inserción en el mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos la población de hombres y mujeres que están activos laboralmente, personas con discapacidad nos estamos refiriendo, hay también ahí una diferencia importante, mientras que el 51,1% de los hombres con discapacidad se encuentra activos laboralmente, esto en el caso de las mujeres llega al
39,7%. O sea, hay ahí una diferencia que es importante considerar. Una vez más, como también se ve en las personas sin discapacidad. Y más allá de eso, que también es interesante considerar, los que son inactivos laboralmente, ¿no? ¿Cuáles son los inactivos? Los inactivos son las personas que no buscan trabajo, que no han buscado trabajo, es decir, donde hay una barrera, hay una barrera mucho mayor, ¿cierto? Porque son personas que están excluidas, se podría decir, exacto, del mercado laboral. ¿Por qué no busqué pega? Porque ya no voy a encontrar, ¿cierto? Entonces ya dejé de buscar pega, ¿no? Claro. O bien porque tengo que también cumplir, ¿cierto?, este mandato social, cultural, de dedicarme a otras cosas, como lo que hablábamos anteriormente del cuidado. Entonces se van configurando estos distintos elementos que nos llevan a pensar en esta interseccionalidad, ¿no? Que es un elemento súper relevante cuando observamos como los datos, las cifras y abordamos estas temáticas de discapacidad, ¿cierto?, de las mujeres, ¿cierto?, etcétera. Entonces se generan elementos como más complejos para analizar. Además, por ejemplo, esto tiene también un correlato en los ingresos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las remuneraciones... Claro, el ingreso que tienen hombres y mujeres distribuidos en los quintiles de ingreso, podemos ver cómo efectivamente, a medida que uno observa los quintiles de mayor ingreso, hay una menor prevalencia de la discapacidad, ¿no? Se tienden a concentrar mayormente en los quintiles de menores ingresos. Y que eso Pero, no podemos ir como más atrás. ¿Por qué? Por ejemplo, el acceso a por la ejemplo, el educación. acceso a la educación, al empleo, etc. Pero referido solo a los ingresos, nuevamente ahí tenemos que el estar en un quintil de ingreso mayor es un factor protector, podríamos decir, que funciona más para los hombres que para las mujeres, ¿no? La curva de prevalencia de discapacidad desciende claramente en los hombres a medida que observamos quintiles de mayores ingresos, pero ese descenso no es tan significativo cuando observamos a las mujeres. Entonces tenemos que entender que aquí hay distintos elementos que se van entrelazando y que es necesario comprender. Oye, me parece interesante, Felipe. Nosotros, bueno, trabajamos en esta temática como también como en lo más técnico, pero te voy a sacar el jugo con respecto, digamos, también a tu experiencia. Explícanos a todos los radioescuchas y a Martín. Bien. Quiero que te dirijas a Martín. ¿Qué significa esto de incorporar el enfoque de género? ¿A qué se refiere? Bueno, la incorporación del enfoque de género tiene que ver primero con la visibilización, ¿cierto? Ese es como un tema súper que siempre yo le doy al tema de la visibilización. Y a entender, ¿cierto?, que estas diferencias de las que, por ejemplo, hemos estado hablando en todo este rato, ¿cierto?, obedecen no a cuestiones que están determinadas por la naturaleza, podría decir, porque así es la naturaleza humana, sino que obedecen también a construcciones culturales. Entonces, en la medida que nosotros tenemos luz sobre esto, nosotros podemos ir modificando estas pautas de comportamiento, ¿cierto?, estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. El enfoque de género tiene que ver entonces con una actitud también, podríamos decir, revolucionaria en ese sentido, ¿no? En realizar una transformación social y cultural que sea tendiente, ¿cierto?, a eliminar estas brechas, eliminar estas barreras y construir también una sociedad más inclusiva en este ámbito. Mira, se me viene a la mente ahora que está el caso de la diputada Carol Cariola, uh-huh, que fueron a hacer las diligencias, digamos, la PDI, cuando ella estaba pariendo su hijo. Entonces, si pudiéramos poner un ejemplo, digamos, cómo se puede incorporar un enfoque de género, digamos, en un procedimiento, digamos, más bien público, ¿cierto?, judicial, considerar, digamos, las particularidades de la mujer. O sea, sabemos que hay una mujer que está embarazada, ahí lo que se debería haber hecho, aquí no tiene que ver, digamos, con una postura política, estamos analizando, digamos, como un ejemplo. Incorporar un enfoque de género desde la pesquisa, digamos, o el procedimiento en sí, de la indagatoria, el proceso indagatorio, es que alguien del equipo
haya considerado que ella está embarazo de término, digamos, y tener, digamos, ese dato de cuándo va a parir para hacer la indagatoria, por último, horas después del parto y no hay en medio de. A eso Sí. se refiere el enfoque de género. Esto, ¿podríamos decir eso, Felipe? ¿Que eso sería incorporar un enfoque de género, como tener esta particularidad? Chuta, con el caso de la diputada Carol Cariola, apareció también en los medios de comunicación el recuerdo, ¿cierto? Un mal recuerdo, de hace unos años atrás, que una mujer mapuche que estaba privada de libertad también Encadenada. tuvo el parto, ¿cierto? Engrillada a la camilla, ¿no? Entonces, son prácticas que visibilizan a propósito de lo que le ocurrió a la diputada, pero que también podemos ver que se van materializando, ¿cierto?, en violencia obstétrica finalmente, ¿no? Claro. Hay, no sé, antropólogas, yo conozco algunas amigas que se han dedicado profundamente a este tema, pero es algo que sí, pues, Y ese es un concepto como nuevo, violencia... no sé si Yo la he escuchado, pero... tengo algunas amigas que han trabajado en ese tema hace muchos años, pero es algo que, claro, han habido avances, pero que todavía lo vemos, pues lo vemos, por ejemplo, en el caso que le pasó a la diputada Cariola, también en el caso de esta mujer mapuche privada de libertad que tuvo su hijo o hija, no sé, engrillada, y que me parece que son prácticas que, no sé, me parece que están Vergonzosas. totalmente, no sé, pues, alejadas de un enfoque de derecho, ¿cierto? Por eso no nos regalen flores el 8M, por favor. Y para las mujeres con discapacidad esto es aún más grave porque hay una esterilización forzada. O sea, vemos aún más discriminaciones para las mujeres con discapacidad. Y como para ir cerrando, porque esto es un especial más breve, ¿qué cambios urgentes, por ejemplo, necesitan las políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres con discapacidad? ¿O qué cambios, qué les gustaría hacer a ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo no se ven consignas específicas para las mujeres con discapacidad? Mira, yo he participado en varias marchas del 8M. Me he restado en las últimas porque, bueno, por varios motivos que no nos da para analizar, digamos, en los pocos minutos de cierre. Pero creo que es necesario primero establecer como un piso en cuanto a los derechos, a reivindicar los derechos de la mujer, que no son beneficios, ¿cierto? No son favores. Y que por ende, digamos, ya que existe una brecha en las personas con discapacidad, bueno, se releva el hecho de ser mujer y con discapacidad, bueno, es mucho mayor. Lo que mencionas tú, Fernanda, que me parece además súper importante, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, esto de la esterilización forzada, que imagino que tendremos un capítulo para hablar de lo ello. tenemos ya agendado. Que, bueno, en ese capítulo lo vamos a tocar. Creo que por eso no existe la consigna, porque la brecha, por ser mujer, digamos, todavía está presente. Y somos también las mismas mujeres quienes muchas veces invisibilizamos también la problemática y la brecha, la subbrecha que hay de las mujeres con discapacidad. O sea, nos queda todavía mucho por avanzar. Yo, si tuviera que hacer una petición, sería erradicar este maldito término del feminazi, que me provoca, digamos, rabia. Martín, no me digas así. Yo no sé, o sea, creo que también eso... Yo no sé por qué estoy acá. Sí, o sea, me han dado demasiada voz a mí en este capítulo que no sé. Pero sí, creo que ahí ¿Será porque tienes madre, tiene que haber hijas? un espacio que también las propias mujeres con discapacidad vayan reivindicando también. Me parece que Sí. también tienen que posibilitarse que también existan emerjan esos discursos. Capaz que hay y no los vemos, también puede ser que sean invisibilizados. No sé. O puede ser que no haya espacio. También puede ser que no haya Puede ser espacio. exclusión o Puede falta de haber una participación. exclusión, ¿cierto? Pueden haber, como hemos dicho, mayores barreras a esta participación. Tal como ocurrió, por ejemplo, en su momento con las mujeres negras, etcétera, que también reivindicaron la especificidad de su situación. Entonces, creo que son procesos de movilización social que se van dando históricamente, ¿no?
probablemente ahora que hay una mayor emergencia de estos temas respecto de la discapacidad, se habla de la discapacidad desde otro enfoque, probablemente se vaya desarrollando en el futuro, ¿cierto?, una mayor vinculación y alianza también política, quizás entre el movimiento feminista, podríamos decir, y las organizaciones de personas y de mujeres con discapacidad. Ahora, yo creo que existe, ¿no? Sino que tiene que ver con eso que a veces... Falta de visibilidad. Claro, Sí. falta de visibilidad, lo que se pone por delante, etcétera. Pero creo que probablemente veamos en los próximos años también cómo hay mayores vínculos entre ellos. Y mayor protagonismo. Mayor protagonismo, sí. Damos por cerrada la sesión ultra especial de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Sí, a mí me gustó. Espero que le hayan sacado el jugo a todo el conocimiento de Felipe. Nada. Y nos encontramos el próximo viernes con un nuevo capítulo. Les mandamos muchos cariños. Por favor, sigamos en la búsqueda de Martín, porque la Martín Fran no lo ha dejado de buscar. Y les mandamos muchos cariños. Eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Lin. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.